Ya estamos de vuelta aquí en Sin Máscaras y con una sonrisa bastante grande nos acompaña Miguel Martín Felipe Valencia, aquí del canal Al Aire con Miguel Martín, en vivo y en directo en Sin Máscaras. Estimado y querido Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, Manuel. Y Hans, un saludo. Muchas gracias por la invitación. No, como siempre, un privilegio que estés aquí con nosotros. Bienvenido, Miguel. Martín. Claro, bienvenido. A ver, Miguel, antes de iniciar con el tema, me gustaría que pusiéramos el video de Lili Téllez amenazando al periodista Vicente Serrano. Vamos a verlo, Adri, por favor. Ya, deja de llorar. Y si un día nos vemos, Vicente, pues ten cuidado, porque aquí como me ves mujer, yo tengo más pantalones que tú. Pues sí. Si nos vemos, cuidado. En este 2022, desgraciadamente, han asesinado a 12 periodistas, 2 ayer en el puerto de Veracruz. ¿En qué contexto llega esta declaración, Miguel? Es decir, senadoras envalentonadas por el fuero, por el poder, intimidando y amenazando a un periodista como Vicente Serrano. ¿Estamos dimensionando lo grave que esto es? ¿Qué piensas, Miguel? Para empezar, yo creo que todavía estamos colonizados por los medios hegemónicos que nos enseñaron que una persona blanca de traje con un lenguaje muy articulado que salía en una pantalla de televisión necesariamente estaba diciendo la verdad. Entonces nos dejaron esa creencia fosilizada de que alguien porque está muy preparado, porque proyecta credibilidad, necesariamente entraña credibilidad. Y eso, pues, lamentablemente, ese criterio se está utilizando, pues, para denostar, para minimizar, para hacer a un lado y casi para deshumanizar a todos los que tratamos de ejercer el periodismo al margen de los medios corporativos, lo cual es muy difícil en todo el mundo, lo cual es todavía en México más difícil porque, pues, al menos, por ejemplo, en el resto de Latinoamérica, pues, habíamos tenido algunos periodos en que la gente se desintoxicaba tantito de la derecha y entonces experimentaba otro tipo de régimen. Entonces los medios y toda la sociedad en general pues tenía un ritmo de evolución pues a lo mejor más sano y distinto al que tenemos aquí, pero en cambio en México pues como sabemos la derecha o los poderes fácticos impidieron que llegara al poder un gobierno que realmente trabajara para todos, y entonces pues que los medios fueron parte de todo esto, fueron parte, o sea, el famoso cerco informativo, que básicamente consiste pues en este tipo de comunicadores de los medios corporativos, que ahora se la pasan denostando el trabajo, y vaya que sí es trabajo, y vaya que sí es arduo, que hacemos por fuera de todos esos medios, porque nosotros, pues a lo mejor sí podemos tener una cierta producción, a lo mejor sí podemos tener una cierta ayuda, pero en general es un trabajo muy artesanal el que hacemos por fuera de los medios corporativos. Muchos de ellos son, como ya sabemos, lectores de teleprompter, son personas que realmente pues se han dedicado nada más a dar noticias, a replicar a lo mejor ciertas opiniones que vienen desde una línea editorial dictada desde los empresarios de hasta arribota y que nunca la van a contradecir. Entonces, pues es lamentable, es bien peligroso. Esas bravatas que le lanzó Lili Téllez ahí en la mesa de Alasraqui, que vamos a ponernos a ver también ese esfuerzo de golpeteo disfrazado de empresa de medios, que es Atypical TV, pues se me hace muy lamentable, y creo que a mí me toca también, a mí me duele porque yo después de estudiar lingüística decidí estudiar periodismo, y cuando terminé, pues obviamente ya no teniendo la misma edad que a lo mejor alguien de 22 años, pues no iba a ser tan fácil que me enrolara en un periódico, en una televisora, no sé. Entonces la única opción fue aquí, fue hacer talacha por fuera, fue hacer trabajo intelectual por fuera, y es sumamente difícil porque no es reconocido por el grueso de la gente, que lamentablemente la gente quiere ver un Loret, la gente todavía quiere ver a un López Dóriga, quiere ver todavía a una Latorre, o sea, a estos monigotes vacíos que de intelectuales no tienen nada, por supuesto, que de periodistas tienen muy poco también. Y sin embargo, pues cuando llega ese momento a masa crítica o esa situación a masa crítica, pues es cuando vienen esas agresiones, ¿no? Y cuando todavía dice Lili Téllez que estuvo bien, y dicen que sus compañeros pseudoperiodistas o disque periodistas fuimos los que lo defendimos. Entonces creo que todavía tenemos mucho camino
por andar en este sentido, de que la gente se dé cuenta de que el periodismo se puede hacer por fuera de los medios corporativos y que a lo mejor es el futuro del verdadero periodismo, ¿eh? A lo mejor va a perder credibilidad a tal grado ese periodismo chafa o impostado que se hace en los medios corporativos, que pues en algún momento la gente se va a dar cuenta de que lo que no tiene imposturas, lo que no tiene nada de condicionamientos ideológicos, lo que sale tal vez del corazón, y podríamos decir del corazón del pueblo, es lo que realmente le va a dar el rumbo al nuevo periodismo en lo que resta del siglo. Es bien interesante este tema, Miguel, y tú lo tienes muy bien en un panorama de análisis. A mí una de las cosas particularmente que me agradan, en especial de tus comentarios, este análisis en torno a los medios de comunicación, de cómo estamos viviendo la actualidad, de cómo se informa la gente. Tus opiniones me parecen de las más inteligentes al respecto. Yo te pregunto, en esta transición en el que los medios de comunicación masiva no hayan a veces de cómo enfrentar a los medios alternativos, en esta flexibilidad, por ejemplo, la flexibilidad de los medios nuestros, de la forma en como, así como están limitados, también tienen una flexibilidad que ellos no tienen. Por ejemplo, nosotros podemos agarrar y prender la cámara del celular, teniendo internet, y empezamos a transmitir alguna nota, alguna situación, alguna circunstancia, lo que muchas veces en los medios masivos no pueden hacer. Por más que un reportero esté grabando algo, tiene que pasar por un filtro de jefe de información, por un filtro de que, o sea, no es de que lo subo y ya, no, hay un filtro ahí que ellos tienen que estar tomando en cuenta. Nosotros no, nosotros agarramos y decidimos libremente, esto es nota, esto es importante subir, e incluso ellos mismos llegan a retomar sin permiso, videos, imágenes, y luego hasta le ponen su marca. O sea, son tan... Y luego cínicos. Te acusan de invadir al gobierno cubano. Y luego te acusan y son tan cínicos que luego hasta te acusan, de que ponen su marca cuando esa foto, ese video no es ni de ellos, y aún así lo están asumiendo como tal. Pero eso sí, te golpetean. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una resistencia a aceptar los medios alternativos porque se sienten invadidos y además ya no tienen la misma audiencia. Incluso los canales independientes pueden llegar a tener mucho más vistas, mucho más impacto. ¿Qué es lo que sucede ahí, mi querido Miguel? Yo te pregunto, ¿tu visión es de que nunca se van a dar por vencidos y van a tener esa terquedad de no aceptar, y en esa misma terquedad están sucumbiendo? ¿Cuál es el panorama hacia ellos? ¿O se darán cuenta en algún momento de decir, creo que ya entendí esta situación y voy a corregir para no hundirme? ¿Tú crees que terminen hundiéndose o terminen salvándose, dándose cuenta de que no es el camino lo que están haciendo? Pues yo creo que lo que tienen que hacer es darse cuenta de que si ese es un negocio, tienen que adaptar ese negocio a las dinámicas sociales y por lo tanto que son las dinámicas del mercado a fin de cuentas, y lo que está vendiendo en términos ya totalmente mercantiles es la comunicación en tiempo real y restricta 24/7, que es lo que básicamente se ofrece a través de estos medios. Pues yo creo que tienen que, en primera, a lo mejor extender su espectro hacia estos dominios que ya lo están haciendo, pero que cuando competimos aquí, evidentemente, pues ellos no son los más vistos, a pesar, ojo, esto es bien interesante también, que por ejemplo, los algoritmos que recomiendan noticias en los dispositivos móviles o en general en internet, estos algoritmos no contemplan estos canales, o sea, no te ponen en primer lugar de recomendación o de búsqueda canales como estos, como Sin Censura, como Sin Línea, no los ponen, porque simplemente la clasificación de estos algoritmos pues no contempla estos canales. Entonces lo que contempla es, digamos, esos canales que están como que certificados, ¿no? Los que ya vienen, los que son el eco de un canal corporativo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a esta plataforma que ahora ha hecho Televisa, que es N+, también los contenidos de CNN, los contenidos de Milenio, por ejemplo, si tú abres un dispositivo cualquiera, por ejemplo, en los de Apple, convenientemente, en un iPhone, lo abres y lo primero que te sale son las noticias de Milenio. De hecho, son así por default. O sea, ¿quieres ver noticias? Aquí está Milenio. ¿Quieres ver noticias? Aquí está El País. Entonces, creo que todavía
también se la tiene que creer el propio medio, el propio espectro de Internet se tiene que creer que también podemos dar información válida, que también podemos dar información estructurada, que también podemos dar información veraz, porque este es bien interesante también. Fíjense cómo estos medios se autoproclaman desde el inicio, o sea, es su reclamo publicitario. Ellos mismos te dicen que te dan información veraz y oportuna. ¿En qué otro ámbito tú afirmas a priori que eres el mejor? Cuando realmente son los demás, es el público quien tiene que decir que es el mejor, ¿no? Te lo tienes que ganar. Sin embargo, esta gente, como parte de su publicidad, como parte de sus slogans, te dicen información veraz y oportuna. Entonces, pues, si van a mantener esos slogans, simplemente que se adecuen a los tiempos que corren, donde ya cualquiera de nosotros los puede rebatir y los puede exhibir en tiempo real, ¿no? Porque esa es otra también, en su afán de golpeteo, en su odio, y también, pues a lo mejor igual, por aceptar que el chayote ya no fluye como antes, y que entonces lo tienen que tomar de empresarios, pues caen en las fake news. Si alguno de nosotros, por ejemplo, aquí en estos medios, logra darle alcance masivo a una fake news, a una noticia falsa, nos degüellan, quedamos lapidados para siempre, nos quemamos. Y estas personas nada más dicen, ay, usted disculpe, ay, lo saqué de contexto, ay, es que a cualquiera le pasa. Eso lo hacen muy seguido. Por ejemplo, lo ha hecho Denise Dresser, lo ha hecho Ciro Gómez Leiva, lo ha hecho Joaquín López Dóriga. Están conscientes de que son fake news, pero esto también es interesante la estadística a la que le apuestan, porque ellos saben que de 10,000 que vean la primera fake news, solo 20,000 van a ver, perdón, de 10,000, solo 2,000 van a ver el desmentido. Eso es interesante porque tiene mucho impacto. Una noticia matadora, una noticia, no sé, como que AMLO atropelló a una viejita, ¿no? Pueden salir con eso. Sin embargo, cuando al otro día salga el desmentido, o cuando a los minutos o a las horas salga el desmentido y resulta que AMLO no atropelló a nadie y que más bien estaba sacado de contexto y que más bien era un montaje, pues resulta que va a haber 8,000 personas que ya se quedaron con esa idea y solo 2,000 van a ver el desmentido. Y eso es a lo que le apuestan. Entonces, sus dinámicas tristemente son esas. Sus dinámicas simplemente son aprovechar cómo funciona el algoritmo, pero a la mala. No aprovecharlo como lo tratamos de hacer nosotros y que luchamos todavía contra su presencia abrumadora aún en estos medios. Entonces, yo creo que se tienen que adecuar, pero no en una manera a lo mejor mercantil nada más, sino también en una forma ética. Tienen que cambiar su línea editorial, pero es muy difícil. Es muy difícil porque los poderes fácticos son los que dominan, los poderes empresariales son los que ponen el dinero para todo esto. Tendrían que cambiar también de mentalidad los poderes fácticos, tendrían que cambiar de religión, porque si su Dios es el dinero, tendrían que cambiar de religión prácticamente, para que a su vez los medios hegemónicos, que son a quienes les dictan línea a ellos, pues a su vez por fin trabajen por y para el pueblo. Interesante. Miguel, oye, así pero rapidísimo, nada más comentando eso, es que esta parte que dices, por ejemplo, incluso el propio algoritmo, que es el tema de cuando abres YouTube, a pesar de que tú estés suscrito a canales de Sin Censura, Noticiero en Redes, Miguel Martín, todos los que estamos en esta forma independiente, alternativa, abres YouTube y te impone Televisa, Reforma, El Universal, Milenio, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de esos algoritmos, la gente dice, ¿por qué me ponen esto si no lo quiero ver? Y dicen me voy a los que yo elijo. Entonces, es bien interesante esto que comentas, cómo se está procesando todo ello, que a pesar de estos algoritmos o a pesar de esta imposición también que se da económicamente, qué sé yo, por parte de YouTube, hay este crecimiento, ¿no? Por parte de los medios alternativos. Pero bueno, era un comentario, perdón, Manu. No, para nada, mi querido Hans. Es que es cierto. A ver, Miguel, de forma muy rápida y breve, tú con tu experiencia, con tu sabiduría de todo esto, ¿cómo derrotarías a un Carlos Alazraqui en la guerra de las narrativas? Alazraqui, podrá hacer muchas cosas, pero es un general en la guerra de las narrativas. Y es por justamente que este video que mostramos de Telles está en ese programa de Típica TV. O sea, no es menor el dato. ¿Tú cómo derrotarías a un Carlos Alazraqui? ¿Cómo se derrota un Carlos Alazraqui?
Pues como en cualquier guerra, yo creo que hay que conocer el enemigo. La estrategia de Atypical TV, su target, ellos lo llaman un segmento que son los Silver Surfers. Silver Surfers son para ellos las personas que acaban de nacer a la internet, que son de 50 años para arriba, les llaman Silver por el cabello canoso y Surfers por la navegada en internet, ¿no? O sea, por cierto, desde ahí, si lo analizamos desde la semiótica, una cuestión muy aspiracionista, muy de marcar la diferencia, porque nosotros como somos fifis, como hemos tenido acceso desde chiquitos a clases de inglés particulares, entonces lo hablamos perfectamente como si fuera nuestra primera lengua, y por eso podemos utilizar terminología anglosajona para este tipo de cuestiones. Entonces, pues esa es una cuestión, el rango etario, y otra también, pues los indecisos, la gente que precisamente porque no accedía a ninguna información de ningún medio, y entonces apenas acaba de descubrir a lo mejor este tipo de canales de YouTube a manera más de entretenimiento que de otra cosa, a manera más incluso de sentido de pertenencia, porque estos canales, los canales que tenemos nosotros, pues si se fijan, se hace una comunidad donde incluso la gente se saluda en el chat, donde incluso la gente se llega a querer mucho en el chat, o sea, se llegan de veras a profesar verdadero cariño, ¿no? Se dicen, hola hermosa, ¿cómo estás? Hola, que Dios te bendiga, cosas así, o sea, muy familiar el asunto. Eso es lo mismo que están propiciando ahí en Atypical TV, y más por el rango etario, más porque es gente que probablemente los hijos ya están grandes, entonces pues a lo mejor necesitan un espacio donde sean acogidos y sean escuchados, y aparte pues muy de pasadita se les aleccione políticamente, pero se les alecciona porque no traen nada previo, porque entonces estamos hablando de gente que es tabla rasa, que viene, son hojas en blanco, que les puedes escribir lo que sea encima y lo van a tomar, porque para ellos la información política per se, traemos nosotros, digamos, esa cuestión de que la información política es por sí misma veraz, es por sí misma verdadera, sin importar dónde la escuchemos. El chiste es escuchar información. La gente no sabe que hay una guerra de narrativas. Casi nadie de este público sabe que hay una guerra de narrativas, porque no la hubo durante mucho tiempo, porque ellos se acostumbraron a que todos los canales eran un coro que cantaba al unísono, y todos éramos hermanitos y todos éramos felices, y México estaba lleno de conejitos y de arcoíris y de florecitas. Entonces, para ellos no les cabe en la cabeza que hay una guerra de narrativas. Entonces ellos eligen un nicho, y donde lo encuentran se quedan y no van a contrastar nada. ¿Por qué? Porque cuando en los 90, en los 80, la gente llegaba de su casa, de su jornada de trabajo, y veía las noticias, pues eso era la información y ya. Y no tenía un mecanismo para contrastarla, y no tenía la necesidad de contrastarla. Entonces creo que lo que se tiene que hacer para combatir esto es a lo mejor adecuar nuestros contenidos enfocándonos en ese target, en ese rango etario. Nuestros contenidos a lo mejor, pues como lo hacemos de una manera muy artesanal, les digo, como tal vez no hay muchos publicistas involucrados con nosotros, entonces pues a lo mejor no hemos hecho una delineación de los contenidos de tal forma que abarquemos unos ciertos rangos etarios, ¿no? Lo nuestro es muy del corazón, nos sale del alma, y así como va, pues así va a los beats, iba a decir a las ondas, pero no, más bien a los beats. Y pues entonces así es como lo toma la gente, y la gente se va adecuando a ello y va haciendo gregarismo y va haciendo grupo, va haciendo comunidad. Pero lo que tiene Carlos Alarraqui es una adecuación de rango etario y una adecuación de un perfil concreto, porque es un publicista. Entonces creo que en conocer al enemigo y también en conocer el target del enemigo, pues a lo mejor así es como ganaremos esa guerra de narrativas. Pues ahí está, dice el lingüista Miguel Martín que buscan un perfil en específico para incentivar, y creo que tiene absolutamente toda la razón. Mi querido Miguel Martín, por favor dinos en dónde te podemos seguir, en dónde podemos ver tu canal de YouTube, cuándo haces programas, en dónde te podemos leer, porque estás en muchos espacios, querido amigo. Muchas gracias, pues sí, Manuel y Hans, estoy en mi canal Al Aire con Miguel Martín. Ahorita
estrenando escenografía porque tronó mi computadora, la computadora en que edito, en la que hago muchas cosas, tronó, entonces estamos en el equipo B, pero pues con mucho ánimo, pero usualmente, lo digo porque usualmente atrás de mí habría un pajarito estilizado, un colibrí que está muy bonito, que me hizo mi amiga, la diseñadora Cecilia de la Cruz, que es la imagen del canal, pero entonces así encuéntrenlo como Al Aire con Miguel Martín y van a ver un colibrí que tiene como que motivos aztecas, entonces está bastante interesante ese diseño, motivos aztecas y la tipografía de Tolkien, del Señor de los Anillos, o sea, es una combinación interesante. También me pueden encontrar en Twitter como @MiguelMartinfe, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, mi nombre completo. En Regeneración lean mis artículos sobre cultura y también sobre política. De hecho, el último que hice fue, creo que tuvo una repercusión interesante porque lo hice sobre una revisión histórica del cine mexicano, la decadencia en la que ha caído con este cine televiso de Omar Chaparro y de Derbez. Y me contactaron del IMCINE para invitarme a un evento, entonces pues ahí vamos. Yo pensaba que para hacer una película. O dos, ¿no? Para hacer una película con Derbez, nada, no es cierto. No, imagina. Uy, eso sí calienta. No es cierto. No es cierto, mi querido Miguel. No, oye, de hecho ya. Está muy chida tu playera. Ah, pues es de Nesa. Sí. Por cierto, vamos a estar en Nesa este sábado, mi querido Miguel. Ojalá nos puedas acompañar ahí en la fila. Ojalá pues ustedes me dirán, claro. Sería un placer platicar ahí contigo. Claro, perfecto. Ahí ojalá nos acompañes, mi querido Miguel, en el sábado 14 de mayo, ahí vamos a estar en Nesa, así que pues ahí nos vamos a ver, mi querido Miguel. Perfecto, muy bien, yo creo que sí, me queda muy cerca. Neta, sigan a Miguel Martín, no solamente porque es un amigo nuestro, es de veras, no pierden nadita, porque ganan mucho. Todo lo que escribe, exacto, todo lo que transmite es sumamente interesante, argumentado, sustentado. Si hay algo que le he aprendido a Miguel o le sigo queriendo aprender a Miguel es de que él siempre se documenta de una manera precisa, o sea, le busca, trae las fuentes, trae de dónde lo sacó y creo que eso lo tendríamos que estar aprendiendo siempre todos y todas, no nada más si tienes un canal o no. Me refiero en la vida misma de hablar con sustento, con información, o incluso preguntar si es que no la tenemos, decir, bueno, esa información no la tenemos, pero la vamos a revisar o vamos a preguntar. Miguel es así es de que eso es lo que van a poder encontrar en sus textos, en sus videos, por eso pues lo están invitando de esta manera y la verdad es que estamos muy contentos, mi querido Miguel. Ojalá te veamos el sábado, a mí me va a dar un enorme gusto, ya sea antes o después, incluso hasta nos vamos por un café por ahí, tú que conoces más esa zona, nos pudieras decir dónde pudiéramos ir a echarnos los Reyes. Pero bueno, o aquí, ya sea antes o después. O aquí, Hans, igual, si no les es si no les es molesto, pues igual aquí preparamos. No. Acabo de traer de Veracruz un buen café. Bueno, entonces ya se hizo. Bueno, a menos que Manuel es el que me tira línea, entonces pues deja nada más que él diga y yo ya obedezco. Nada, no es cierto. Miguel, muchas gracias, brother. De verdad, me va a dar tanto gusto verte el sábado. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos en contacto. Un abrazo, Miguel. El lingüista Miguel Martín Felipe Valencia hablando con nosotros sin máscaras. Échale, Adri.